Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre los números reales. Los temas que vamos a tratar son historia de los números reales, tipos de conjuntos numéricos, números reales y vamos a terminar con algunos ejemplos. En relación a la historia podemos decir que los conjuntos numéricos son los elementos iniciales con los que a lo largo de la historia el hombre ha hecho matemáticas. En ese caso podemos decir que el conjunto de los números naturales, ¿sí?, unidos con el cero, recuerden que el cero, hay autores que dicen que el cero pertenece a los números naturales, hay otros autores que dicen que no pertenece a los números naturales sino a los enteros, pero el caso es que la unión de los naturales con el cero, pues fue el primer conjunto numérico con lo que a lo largo de la historia se empezó a hacer matemáticas. Hubieron muchos autores, Pitágoras, Tales de Mileto y demás autores, que aportaron muchísimo al desarrollo de la matemática. Con respecto a los tipos de conjuntos numéricos, decimos que a medida que ha evolucionado el pensamiento humano, se fueron concibiendo algunos otros conjuntos numéricos. El conjunto de los números naturales fue el primer conjunto que nació y fue el primer conjunto con los que se hicieron matemáticas, pero a partir de la necesidad del hombre entonces se fueron generando unos nuevos conjuntos. Por ejemplo, nacieron el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números naturales son los números positivos unidos con el cero. El conjunto de los números enteros ya concebían el cero y concebían pues tanto los números positivos como negativos, y ellos nacen de la necesidad del hombre por contar pérdidas, ausencias y demás. Con respecto a los números racionales, también pues nacen de una necesidad, y nacen de la necesidad de poder dividir unidades, y en este caso se dice que los números racionales son de la forma P sobre Q, donde P y Q son números enteros, o sea, donde tienen un numerador y un denominador, y donde Q obviamente es diferente de 0 porque la división entre 0 no está definida. También tenemos el conjunto de los números irracionales, que es el conjunto de infinitos decimales no periódicos. La diferencia entre los racionales e irracionales es que los racionales, al sacar su parte decimal o al sacar el decimal correspondiente al número racional que tenemos aquí, nos va a dar como resultado un número finito, o un decimal finito, o un decimal infinito periódico. Mientras que los irracionales siempre nos van a dar infinitos decimales no periódicos. Por ejemplo, las raíces cuadradas, raíz de 2, por ejemplo, es un número irracional porque al sacar la raíz de 2 nos da un decimal infinito no periódico. A la unión de los números a la unión de los números racionales e irracionales, los llamamos nosotros el conjunto de los números reales, que ese es el conjunto numérico que vamos a utilizar de acá en adelante. Y por último tenemos el conjunto más grande de todos, que es el conjunto de números complejos. Y el conjunto de los números complejos es de la forma A más BI, donde este BI es un número imaginario. Este conjunto numérico se usa mucho en la electrónica, por ejemplo, en la electricidad y la electrónica. Nosotros acá no lo vamos a usar, vamos a llegar solamente hasta el conjunto de los números reales. Vemos que los números reales comprenden a los racionales y irracionales, a los enteros y a los naturales, y los números complejos componen a todos los demás números. O sea, son un subconjunto de... Muy bien. Ahora vamos a hablar de la expresión decimal. Decimos que una característica de los elementos de los conjuntos que acabamos de nombrar anteriormente es que cada uno de ellos se puede encontrar o se puede a partir de ellos encontrar una expresión decimal, y esa expresión decimal pues obviamente cumpliendo unas condiciones especiales se conoce como el conjunto de los números irracionales. La condición especial es que para que pertenezca a los irracionales es que como resultado me dé un número decimal infinito no periódico, que no tenga un periodo como tal. En este caso, como les decía hace un momento, a la unión de los racionales y los irracionales es lo que nosotros llamamos el conjunto de los números reales, a la unión de estos dos. ¿Pero qué componen los números racionales? Los números racionales se componen de los números enteros, de los números decimales exactos,
0.25, 0.123, 10.5, 3.08, que terminan finitos. O los decimales periódicos puros y los periódicos mixtos. Recuerden que los periódicos puros son los que después de la coma empieza el periodo, por ejemplo 0.6666. Después de la coma empieza el periodo que es 6. Aquí después de la coma empieza el periodo que es 15, 15, 15. Y los decimales periódicos mixtos, que después de la coma no empieza el periodo, por ejemplo en este caso 1.25, 25 no es el periodo es 7 y entonces empieza cifras después de la coma empieza el periodo, por eso se llaman decimales periódicos mixtos. Y por último tenemos el conjunto de los números irracionales, que como resultado nos dan decimales no periódicos, infinitos no periódicos. Por ejemplo el 1, 73, 20, 50, 80, 75, 68, puntos suspensivos hasta el infinito. Y la raíz de 3, que también es un número que al sacarle, al hacer la operación de raíz de 3, pues nos da un decimal infinito no periódico. Con respecto a los números reales, podemos decir entonces que tenemos el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros y el conjunto de los números racionales. Los naturales son un subconjunto de los números enteros y a su vez los enteros son un subconjunto de los números racionales. Los irracionales sí están solos aparte, no tienen un subconjunto. Y a la unión de los racionales e irracionales es lo que nosotros conocemos como el conjunto de los números reales. ¿Cuáles son las características de los números reales? La primera característica es que a cada punto sobre la recta le corresponde un número real y viceversa. Esa se hace una correspondencia biunívoca. En este caso, a esta correspondencia quiere decir que si yo tengo una línea recta, que se conoce como recta real, se dice que a cada punto o a cada espacio de la recta le corresponde un número y a cada número le corresponde un espacio dentro de la recta real. Esa es la primera característica. La segunda característica dice que existe una relación entre el conjunto de los números reales y la recta numérica, que afirma lo siguiente: para cada número real existe uno y solo un punto que lo representa en la recta numérica. Esa es la relación de densidad. También la tercera dice que R es un conjunto ordenado, quiere decir que tiene un orden de forma ascendente, empieza de un número menor y termina en un número mayor, por eso es un conjunto ordenado. Y se dice que es posible mostrar que la recta no tiene agujeros, por lo tanto el conjunto de números reales es completo. Ese es el axioma de completitud. En este caso se dice que no hay un punto que no tenga un número. Todos los espacios de la recta real están ocupados por un número. Y por eso se llama un axioma de completitud. Ahora vamos a hablar de las desigualdades entre los números o las desigualdades en los números reales. Y decimos entonces que una desigualdad no es más que una expresión de la forma a menor que b, a mayor que b, o a menor igual que b, o a mayor igual que b, en donde a y b son números reales. En este caso estas expresiones a menor igual y a mayor igual, pues se conocen como desigualdades en los números reales. Estas expresiones significan menor, mayor, menor igual o mayor igual. ¿Listo? Por ejemplo, entonces podemos tener algunas propiedades de estas desigualdades. La primera propiedad me dice que si A es menor que B, entonces yo puedo sumar valores a ambos lados de la desigualdad y la desigualdad se me mantiene. Puedo decir que si yo tengo un número menor que otro, A menor que B, entonces yo puedo tener un número B que va a ser menor que C y por tanto puedo concluir de que A es menor que C. También tengo la propiedad de que A es menor que B y C es mayor que 0, entonces puedo multiplicar A por C y B por C y la desigualdad también se va a mantener. Una de las propiedades más importantes es esta, que si yo tengo dos números A menor que B y lo multiplico por un número negativo, recuerden que C menor que 0 significa un número negativo, entonces al multiplicarlo esta desigualdad cambia y ya no quedaría A por C menor que B por C, sino que quedaría A por C mayor que B por C. Esta desigualdad cambia y esta es una de las propiedades más importantes.
Si yo tengo un número mayor que otro, A mayor que B, y ese número a su vez es mayor que 0, o sea, estos dos números son positivos, entonces yo puedo decir que 0 es mayor que A y que 0 es mayor que B, siempre y cuando entonces 1 sobre A sea menor que 1 sobre B. Ya vamos a analizar esas propiedades de forma más detallada. En ese sentido, entonces, nosotros podemos también hablar de los intervalos. Los intervalos dentro de un conjunto numérico, como es el conjunto de los números reales. A continuación, entonces, mostramos la clase de intervalos que podemos encontrarnos. Recuerden que un intervalo no es más que un subconjunto no vacío de los números reales, ¿vale? Entonces, en ese sentido, podemos tener intervalos abiertos o intervalos cerrados. ¿Qué significa tener un intervalo abierto? Significa que los valores extremos de un intervalo no se toman en cuenta. ¿Qué significa tener un intervalo cerrado? Significa que los intervalos o los valores extremos del intervalo sí se toman en cuenta. Y tener, o podemos tener una combinación entre abiertos y cerrados. En este caso, los intervalos cerrados pues indican que se coge el valor extremo. Y los intervalos abiertos aquí significan que no se coge el valor extremo, en este caso B. Entonces, si lo vemos un poco, entonces cogeríamos el valor de A y el valor de B no lo cogeríamos. Lo mismo pasa acá, este es un intervalo abierto a la izquierda. No toma el valor extremo de la izquierda, pero sí toma el valor extremo de la derecha. ¿Vale? También tenemos, en este caso, los límites, los intervalos infinitos. Y en los intervalos infinitos decimos que se llaman infinitos porque tienen un punto de partida, o sea, tienen un punto donde inician, pero no sabemos dónde terminan, o sea que ellos se dirigen hacia el infinito. En este caso, A, infinito, significa que empieza en un punto A, pero no sabemos dónde termina, por tanto, entonces termina en infinito, que es un valor que no conocemos. Lo mismo acá, un intervalo cerrado A hasta infinito quiere decir que toma el valor de A, pero llega hasta un valor infinito y como infinito no lo conozco, por eso infinito siempre debe ir abierto. Menos infinito hasta A también lo mismo, es un intervalo que va hasta, como empieza desde menos infinito y llega hasta A abierto, que no toma el valor de A. Y desde acá va desde menos infinito hasta A tomando el valor de A. Esas serían las clases de intervalos que nosotros tenemos. Los intervalos son subconjuntos de un conjunto más grande. Entonces, al ser un subconjunto de un conjunto más grande, pues son un conjunto, ¿cierto? O sea, tienen elementos, son un conjunto. Y al ser un conjunto, entonces se pueden hacer operaciones entre intervalos. En este caso, puedo hacer operaciones entre intervalos. Vemos que si tengo dos intervalos, uno A y uno B, entonces puedo hacer operaciones de unión, de diferencia, de complemento y de diferencia simétrica en cada uno de esos conjuntos. Por ejemplo, si yo tengo este intervalo que es menos 4 hasta más 3 y tengo B que va a ser igual o va desde menos 2 hasta más 6, entonces yo puedo hacer operaciones de unión, de intersección, de diferencia simétrica, de complemento y demás, simplemente teniendo estos intervalos que están aquí. Vamos a solucionar este ejemplo. Muy bien, vamos a solucionar este ejemplo. Miren que me dice el primer intervalo. Y el primer intervalo va desde menos 4 hasta más 3. Estos corchetes que están aquí significa que el intervalo es cerrado. Eso significa que cogemos el valor de menos 4. Y acá también es un intervalo cerrado. Significa que cogemos el valor de 3. En este caso, entonces, para poder escoger este intervalo que va desde menos 4 hasta 3, entonces lo único que nosotros hacemos es decir, listo, este intervalo va desde menos 4 y va a ir hasta 3 que está aquí. Este va a ser el intervalo de este conjunto. Y todos estos elementos que están dentro de este intervalo hacen parte de ese conjunto A que nosotros tenemos ahí. O sea que A es este valor que tenemos acá en rojo. Y ahora vamos a sacar el intervalo B que va desde menos 2 hasta más 6.
Entonces, menos 2 está aquí, entonces este va a ser nuestro intervalo desde menos 2 hasta 6 que está acá, muy bien. Y estos conjuntos que están, o estos elementos, perdón, que están aquí, van a ser entonces los elementos que pertenezcan al conjunto B que tenemos aquí. ¿Listo? Muy bien, ahora sí vamos a hacer las operaciones entre conjuntos. Va a decir que necesitamos hacer la intersección entre A y B. Entonces recuerden que la intersección entre dos conjuntos es los elementos o son los elementos comunes que hay entre estos dos conjuntos que tenemos aquí. Y entonces usted ahí lo puede visualizar muy sencillo. Usted puede decir en este caso que los elementos comunes son estos que tienen dos rayas, tanto la rayita roja como la rayita azul, de forma gráfica. Entonces decimos que la intersección iría desde menos 2, muy bien, hasta 3. Estos intervalos van cerrados porque ambos van cerrados, o sea, se toman en cuenta. Muy bien, podemos hacer la operación de la unión entre dos conjuntos, A unido B. Este A unido B significa que voy a unir los dos conjuntos, o sea, todos los elementos que pertenezcan tanto a A como B. Y en este caso los elementos que pertenecen tanto a A como B van a ser los elementos que empiezan desde aquí, desde menos 4, hasta los elementos que terminan acá en 6. En ese sentido, entonces lo que hacemos es decir que la unión iría desde menos 4 hasta 6. Muy bien. Ahora hacemos la operación de diferencia A menos B. A menos B significa son todos los valores que están en A pero no en B. En este caso A va desde aquí hasta 3 y B va desde menos 2 hasta 5. Todos estos elementos desde 2 hasta 6, perdón, van o pertenecen a B. Y A menos B significa que yo solamente voy a sacar los elementos que pertenecen a A sin pertenecer a B. Entonces los elementos que pertenecen a A solamente irían desde menos 4 hasta menos 2, pero este menos 2 estaría incluido acá. Por tanto, se dice entonces que A menos B sería desde menos 4 cerrado hasta menos 2 abierto. ¿Y por qué abierto? Porque yo no puedo tomar el valor de 2 porque este conjunto ya lo está tomando. O sea, este conjunto B que tenemos aquí ya lo está tomando. Por tanto, yo no lo puedo volver a tomar en la diferencia y concluyo entonces que va a ser abierto. Tenemos también la operación B menos A. Y B menos A quiere decir todo lo que está en B pero no en A. En este caso lo que está en B pero no en A es esta parte azul solamente, que es del color azul. Y en este caso no tomamos 3 porque ya lo toma A. Y decimos que entonces va a ir desde 3 abierto hasta 6 cerrado. Y nos faltaría la operación diferencia simétrica, ¿cierto? Que es A asterisco B. Y la diferencia simétrica es todo lo que pertenece a A y a B, pero no a la intersección. O sea, estos segmentos que están en rojo solamente y en azul solamente. Estos que están en rojo solamente y estos que están en azul solamente. Entonces, lo que hacemos es decir que va desde menos 4 hasta menos 2 abierto unido con 3 abierto hasta 6 cerrado. Muy bien. Y tendríamos entonces las operaciones que se pueden hacer entre conjuntos o entre intervalos, porque los intervalos recuerden que son conjuntos de este conjunto grande que tengo dentro de esta recta numérica, que está aquí, ¿sí? Esta que estoy señalando en este momento, esta de aquí, toda esta de aquí, y entonces los intervalos va a ser solamente un subconjunto de ellos. Muy bien, espero la temática haya sido de su agrado, espero hayan entendido algunos conceptos. A medida que transcurra el curso vamos a ir aclarando unas dudas que puedan llegar a haberse presentado. Si no, pues vamos en el espacio que tenemos dentro de las clases, pues vamos a poder aclarar esas dudas. Agradezco mucho por la atención prestada. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.